Buenas noches, amigos y amigas. Estamos en UACM, La Mirada y la Palabra, en Rompeviento Televisión por Internet. Nos da mucho gusto que esté nuevamente con nosotros. Gracias. Muy buenas noches, esto es UACM, La Mirada y la Palabra, Rompeviento, Televisión por Internet. La noche de hoy vamos a tener un programa sobre la cobertura mediática del conflicto en la UACM. Por ello hemos invitado a dos colegas de la universidad. Tenemos con nosotros a Víctor Maya. Él es estudiante de la licenciatura en Comunicación y Cultura en el plantel Centro Histórico. Buenas noches, Víctor. Hola, buenas noches. Además, Víctor es integrante del Observatorio de Medios de la propia universidad. Y tenemos al colega Gabriel Medina Carrasco. Él es secretario de organización del Consejo Iberoamericano de Investigación en Juventud. Es maestro en Sociología por la Flaxo. Es coordinador del posgrado en Estudios Decoloniales de la UACM y además fue diseñador de la licenciatura en Comunicación y Cultura de la UACM. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Javier. Gabriel, compañero, amigo, buenas noches, qué bueno que estás aquí con nosotros. Gabriel, ha habido debates, hemos tenido debates incluso al interior de la Academia en Comunicación y Cultura, de por qué una licenciatura en Comunicación y Cultura, y sobre todo tú que fuiste diseñador y fundador, ¿por qué una licenciatura en Comunicación y Cultura? Bueno, eso es remontarnos quizás a los orígenes, pero quizás lo agradable de este regreso es que es un regreso incluso al presente, porque me parece que es una discusión inacabada. Sí. Pero si pensáramos más bien en cómo inicia el proyecto, yo estaba trabajando en un postdoctorado en Pensamiento y Cultura en el Colegio México, y el rector le interesó conocer más bien qué perspectiva podíamos incorporar a una licenciatura que fuera un poco distinto a lo que existía. Y lo que más le llamó la atención es que me parece que el debate entre comunicación y cultura es un debate más bien falso, sobre todo porque implica optar por determinada perspectiva, ¿no? Y lo que en su momento discutíamos con el ingeniero Pérez Rocha en su momento es que me parece que lo más relevante es entender de que la comunicación es un campo de trabajo que se puede trabajar desde las categorías de análisis cultural o desde un enfoque sociocultural, que es un poco el énfasis que tiene nuestra carrera. Entonces, lo que propusimos, más bien, es romper lo que viene instalándose en los últimos 15 años en las ciencias sociales, de romper esta apuesta de construir profesionales disciplinantes, ¿no? Y en ese sentido, sacarnos de la idea de que la comunicación es una disciplina, en realidad, porque nunca lo ha sido, sino más bien apostar porque el campo de la comunicación es un campo de intervención, de producción y de sentido, que organiza las prácticas sociales tanto de los dispositivos de comunicación como de los sujetos que consumimos tal comunicación. Entonces, en ese sentido, nuestra licenciatura apuesta a construir en el campo de la comunicación, ¿no? Aproximaciones culturales, aproximaciones vivenciales, aproximaciones que tienen que ver con la realidad misma. Por eso no es una carrera que podríamos decir que tiene un remedio de otras, sino más bien busca abrir una brecha, y es una brecha que estamos haciendo todos, ¿no? Y en este sentido, Gabriel, ¿cuál es la relevancia de los medios de comunicación para la sociedad, la importancia? Ahí hay que tener como claro de que hay visiones ya que han dejado muy atrás la idea de que la comunicación es una especie de canal que permite transmitir información, que permite transmitir mensajes, porque en realidad esa vieja idea
fue superada hace ya 2 décadas, cuando desde los estudios culturales nos empezamos a percatar de que hoy los sujetos ya nos construimos nuestra concepción de nuestra realidad a partir de nuestros encuentros espaciales, sino que, como algún teórico le llamó, somos también sujetos sociocomunicacionales, donde la comunicación, ¿no?, es fundamental para construir sentido a nuestra experiencia. Ahora, el tema está en que uno de los elementos que ha sido dejado de lado es que esa comunicación no es que agregue elementos nuevos, sino que lo que hace es que desata nuestro propio imaginario que poseemos a partir de nuestra experiencia concreta en nuestros espacios de socialización, y la comunicación en este sentido es fundamental en términos de si lo que nos está mostrando es un elemento muy plural, ¿no?, que en ese sentido le permite a los sujetos como construir una lectura de esa información, o es una información dirigida, direccionada, y en ese sentido que busca instalar un sentido que no necesariamente es lo que está ocurriendo en la sociedad. Por eso es importante que los medios de comunicación no tengan esta libertad que hoy poseen en términos de instalarnos sentidos que no tienen que ver realmente ni con los procesos históricos ni con la vida cotidiana concreta, ¿no? Dentro de la licenciatura, Gabriel, ¿cuál ha sido la experiencia de estos 10 años de creación de la licenciatura, desde la perspectiva que estás comentando en relación a la construcción de sentido y los proyectos que se han elaborado a la par con los estudiantes? Mira, qué bueno que mencionas eso, porque creo que el sentido de al menos de lo que hoy queremos comentarles, ¿no?, que tiene que ver con un proyecto de investigación que hemos estado realizando en términos de cómo el proceso de movilización que se ha desarrollado en nuestra universidad tiene por un lado un relato construido en los medios, pero pues, como contraparte tiene otro espacio de articulación de información que ha permitido a la comunidad estar informada más allá del relato de los medios, es que dentro de la propia academia han existido diversas experiencias, como por ejemplo Mediorama, que tú dirigiste durante mucho tiempo, Aleida, que le permitía a los estudiantes construir desde su propio relato una lectura de su experiencia tanto en la universidad como en su vida cotidiana. Pero como uno de los proyectos que se ha instalado, al menos que ya lleva casi 5 años, diría yo, Víctor, ¿no?, es el Observatorio en Medios, que es un proyecto producto de un convenio que hicimos desde la universidad con una organización no gubernamental que se llama Ciudadanos en Medios, cuyo objetivo principal ha sido hacer un seguimiento de la narrativa que se construye en los medios sobre procesos sociales específicos. Quizás uno de los proyectos que más hemos trabajado, que tiene que ver con la cobertura de los medios en las campañas electorales, pero quizás en esto Víctor nos puede comentar más, porque no solamente ha sido un trabajo que hemos realizado los profesores, sino esencialmente el observatorio ha sido un espacio para que nuestros estudiantes puedan tener una experiencia concreta en una lectura con mucho rigor metodológico en términos de qué significa hacer observación de medios o hacer seguimiento de cómo se construye esta narrativa en los medios de nuestra realidad. Víctor, buenas noches. Buenas noches. Víctor, tú estás en el 7º semestre de la licenciatura en Comunicación y Cultura. Antes de pasar al tema, continuar con el tema del Observatorio de Medios, que vamos a abordarlo con más profundidad, me gustaría mucho hacerte una pregunta. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Y yo sé que así que es una respuesta, implicaría una respuesta muy larga, pero ¿cuál ha sido tu experiencia en esta licenciatura en Comunicación y Cultura? Porque sé que además de que eres un alumno muy destacado, ¿no? Lo sé porque fuiste mi estudiante, porque te conozco. ¿Cuál ha sido, qué te ha dejado esta licenciatura en Comunicación y Cultura? Híjoles, pues, la forma en la que está dividida la licenciatura abarca varios espacios para estudiar ciertas partes de la comunicación, vamos a ponerlo así. Yo principalmente me he enfocado a lo que es el análisis de contenido en los medios de comunicación, y la parte de la cultura nos permite, me parece, abordar más profundamente el tema de los contenidos en los medios de comunicación, ¿no? En este país donde el oligopolio tiene concentrado los medios, es importante ver desde otro ángulo qué se está produciendo y qué se está emitiendo. Me parece que la formación en metodologías de la carrera es muy fuerte, entonces me parece que eso sí me ha dejado muy marcado en el proceso de aprendizaje. ¿Tu experiencia entre el observatorio cómo ha sido, Víctor? Sí, eso me abrió el panorama muchísimo,
porque como estudiantes uno lee poco los periódicos, por ejemplo, nos vamos más a las redes sociales, pero el observatorio me ha permitido a mí, por ejemplo, leer diversos periódicos todos completos. Entonces puedes tener la visión de qué está diciendo un periódico, qué está diciendo otro periódico, y así ya se abre el panorama y no se queda uno con lo cotidiano que consume. Ahora, Víctor, el trabajo que ustedes hacen en el Observatorio de Medios, por lo poco que leí, ¿no?, que confieso que leí, es analiza la calidad y el contenido de la información en el sentido que menciona el profesor Gabriel y que estás diciendo tú. El conflicto de la universidad ha sido analizado por ustedes en este Observatorio de Medios. ¿Cuál podría ser una primera lectura que tienes sobre el conflicto en este análisis? Sí, mira, la importancia del observatorio en relación con el análisis que se hace es por una parte, las capacidades técnicas que tiene el observatorio y por otra, las capacidades metodológicas. El observatorio tiene equipo que nos permite grabar los programas de televisión continuamente y estamos haciendo, el observatorio ha hecho una hemeroteca y aparte una mediateca en la que se pueden rescatar los programas, por ejemplo, de noticias y aplicarles un seguimiento sistemático a los programas. Tiene también el observatorio una plataforma en línea donde se pueden recuperar notas informativas o donde se puede recuperar la información o la conversación que se está dando en las redes sociales. En la parte metodológica, los académicos o periodistas, los que colaboran con el observatorio, han diseñado instrumentos para análisis de contenido o para seguimiento de la agenda mediática. Entonces, por ejemplo, para el análisis de contenido se aplica un instrumento de codificación, se hace un libro de códigos y se aplican a ciertos proyectos que están en el observatorio. Particularmente en este caso, pues se le ha dado una cobertura en lo que es televisión, al conflicto de la UACM, en lo que es los periódicos y en las redes sociales. Es bien interesante esta parte metodológica. Vamos a abordarla en el segundo segmento. Gabriel, Víctor, Javier, continuamos en UACM, la mirada y la palabra. Gracias por continuar con nosotros. Sabemos que están allá afuera, podemos sentirlos. Sabemos que allá arriba tienen miedo a que la gente se informe, temen al cambio. No conocemos el futuro, no hemos venido a decirles cómo acabará esto. Hemos venido a decirles cómo va a comenzar. Cuando termine esta señal, podremos ver lo que allá arriba han callado. Les mostraremos un medio sin nexos con los poderes fácticos. Un medio de comunicación crítico e independiente. ¿A dónde vamos? Es una elección que podemos construir juntos. Rompimiento nace desde la reflexión sentida y pensada de la realidad política y social de México y el mundo. Nace porque quienes integramos este proyecto vemos cómo la descomposición de la clase política en todos los niveles de gobierno y su complicidad con los poderes fácticos que dominan al país han desgarrado el tejido social de poblaciones enteras. Nacemos para construir nuevos medios y alternativas de comunicación que aporten información veraz y elementos de interpretación y análisis de la realidad y enriquezcan nuestro conocimiento de lo que sucede en México y en el mundo. Continuamos, UACM, la mirada y la palabra. Estamos conversando con Víctor Maya, Gabriel Medina, sobre la cobertura mediática del conflicto de la UACM.
En el Observatorio de Medios, Víctor, Gabriel, ustedes dan seguimiento al conflicto de la UASM. ¿Cómo nace esta preocupación, este interés? A ver, quizás habría que precisar que el observatorio hace un seguimiento de los medios en general, ¿no? Y la riqueza que nos permite a algunos investigadores que tenemos determinados intereses problemáticos es como tratar de seleccionar qué material nos puede servir para trabajar nuestros proyectos de interés, ¿no? Entonces, producto de una invitación que me hicieron colegas del Consejo Iberoamericano en Juventud para participar en la FIL, quise presentar como una lectura distinta del conflicto que normalmente se hace desde esta versión más dominante que instala los medios, y me interesó más bien entender cómo se fue construyendo una comunidad desde la gente que se activó en defensa del proyecto. Entonces me di cuenta que si me basara solamente en los medios, estaba absolutamente ausente el relato, la subjetividad compartida, construida en tanto en las movilizaciones, pero también en el intercambio, y ahí me di cuenta que el espacio de intercambio fundamental eran las redes, ¿no? Entonces por eso surge este proyecto que hoy ya se transformó en una línea de investigación que va mucho más allá de lo que en algún momento presenté en la FIL, y que nos permite presentar hoy lo que estamos haciendo, porque por ejemplo, las cosas que se han dicho al respecto tienen la pobreza que se han basado solamente en lo que Víctor ha señalado como un análisis de contenido de los medios. Sin embargo, ese análisis de contenido está absolutamente vaciado de una lectura contextualizada de cuál es la línea editorial de los medios, ¿no? Entonces, cuando uno contrasta el relato de los medios con la conversación que se produce en las redes, te das cuenta que son registros absolutamente distintos. Ahora, esto tiene un componente metodológico que le da sustento, y esa es la riqueza del observatorio. ¿Cuál es la parte precisamente metodológica que ustedes, digo, el análisis metodológico, Víctor, cómo lo construyen ustedes? Ya el profesor Gabriel nos explica, ¿no?, que no se basan solamente en estos medios, como se hacían los análisis muy tradicionales, sino ya están implicados las redes las redes sociales. ¿Cómo analizan ustedes estos dos espectros de la comunicación? Sí, aquí sería en dos partes. Una, las redes sociales digitales, y otra, los medios tradicionales, que en este caso va a ser televisión y periódico. Sí. En las redes sociales digitales nosotros buscamos identificar la conversación que hay. Particularmente, por ejemplo, en Twitter, y dimos el seguimiento a la UASM a través de una plataforma que tenemos, que tiene el observatorio, donde se puede acceder a la totalidad de los tweets que hay en ese universo. Configuramos específicamente para que nos regrese en una muestra las conversaciones que mencionan UASM, con las siglas, el hashtag UASM y Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Entonces, ese programa nos da tendencias de cuál fue la cantidad de tweets que hubieron en esos momentos. Después de eso se hace una selección de los tweets para ver la riqueza ya de lo que se estuvo conversando. Para parte de los medios tradicionales, lo que hacemos es el seguimiento de agenda. Básicamente, compañeros del observatorio en la mañana llegan con los periódicos que tiene el observatorio a leer el periódico y a buscar las notas informativas para, en una base de datos, ir llenando el titular, cuál fue el tema, cuáles fueron los actores, por ejemplo. Y en televisión utilizamos la biblioteca digital que tiene el observatorio, que son los videos. Igual recuperamos los videos, se monitorean en el observatorio y se va dando el registro de los programas donde se mencionó la UASM. Ya después de eso, que es información básicamente cuantitativa, pues ya viene el análisis más de la carnita de lo que hay en los medios. Víctor, ¿cuáles han sido los objetivos de este proyecto? ¿Durante qué periodo han trabajado? ¿Qué es lo que han encontrado como tendencias generales? De la UASM. Claro. Sí, mira, en los medios de comunicación tradicionales hay un discurso muy consolidado, una tendencia y un sesgo que se puede identificar a través de, por ejemplo, las palabras que se utilizan a la hora de describir a los estudiantes en lucha, por ejemplo. En las redes sociales podemos separar, por ejemplo, las conversaciones que tienen en Twitter algunos personajes que tuitean mucho, y cómo se va haciendo un ping-pong
de información. Por ejemplo, antes de que sucediera la huelga de la UACM, había en Twitter unos 200 tweets diarios sobre la UACM. Cuando se da la primera marcha y se toma la rectoría, sube a 2.000 tweets diarios en la conversación. Y de ahí para arriba llegó a picos de 7.000 tweets diarios sobre comentarios sobre la UACM. En el mundo del Twitter, ¿esto es mucho o es poco? Pues es bastante, claro que sí. Twitter funciona por trending topics, o conversaciones muy importantes en la red. No necesitas muchas menciones para subir, digamos, en la conversación. Lo que necesitas es diversidad. Entonces sí se reflejó la diversidad de tuiteros mencionando la UACM. Y en cantidad pues también es muy significante. Tenemos una imagen en donde aparecen unas gráficas, producto del seguimiento que ustedes dieron a los medios. Estamos aquí en el caso de los periódicos, una comparación entre el Universal y el Excelsior. ¿Qué nos dice esta gráfica, Gabriel? Mire, en realidad lo que presenta esta gráfica es que durante el conflicto el promedio de notas que sacaban estos dos periódicos en general era muy bajo, ¿no? Es decir, si bien existía una presencia constante, los momentos más álgidos tienen que ver con los momentos, por ejemplo, de la toma de Eugenia o las marchas o, por ejemplo, la toma y retoma de Cuautepec. Es decir, los periódicos hacían una cobertura en términos de eventos que fueran sobresalientes, ¿no? Entonces, estaban guiados un poco por la idea de tener cobertura de hechos que tuvieran impacto, ¿no? Pero en general era muy baja la presencia, el debate y sobre todo, luego vamos a ver algunas imágenes, el tipo de cobertura que hacía era absolutamente con una línea editorial que buscaba criminalizar o buscaba construir un relato estigmatizado de la movilización que realizaba la comunidad en defensa del proyecto y en defensa del voto. Gabriel, ¿ustedes analizan la información noticiosa o también hacen análisis de opinión en los periódicos, por ejemplo? Lo que pasa es que esa disyuntiva es un poco falaz, digamos, ¿no? Porque plantear que los medios sean como esta especie de dispositivo que es neutro, que canaliza información de otros, ¿no? Deja de lado justamente esta idea de contextualizar cuál es la línea editorial del medio, ¿no? Y si tú ves una constante en la cobertura de los medios respecto a una determinada noticia, te das cuenta, o un determinado fenómeno que se repite en el tiempo, te das cuenta que tienen una línea concreta de poder instalar en la opinión pública determinada perspectiva de ese fenómeno. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, unos videos donde vamos a ver cuál es la línea editorial concretamente de los medios tradicionales, ¿no? En el caso de la televisión veíamos también unas gráficas que nos habla de cierta cobertura en ciertos periodos. Hay unos picos en estas gráficas, Víctor. Claro, sí, esa gráfica de televisión es el seguimiento de septiembre a diciembre de 4 canales, que es Canal 2, Canal 4, Canal 13 y Canal 11. Los espacios noticiosos se cuantificaron cuántas notas hubo cada día. Entonces, si nos fijamos, los momentos más cruciales durante la huelga, cuando fueron las tomas, los cierres de planteles, hubo una mayor cantidad de notas. Particularmente, por ejemplo, en Canal 4, en Foro TV, que tiene una cobertura todo el día de noticias, y daban una prioridad a enfatizar que estaban cerradas las calles, que se estaban haciendo algún tipo de destrozos, por ejemplo. En esta gráfica no viene, pero antes de estos meses, el tema de la universidad es prácticamente inexistente. Entonces pasamos de no tener noticias de la universidad a de repente tener 7 noticias en un día en los diversos espacios noticiosos. ¿Y qué sucedió en Twitter? Porque también hay una tendencia que ustedes muestran graficada. ¿Qué tenemos en el caso de Twitter? Sí, pero en Twitter es diferente en el sentido que, por ejemplo, compañeros estudiantes en lucha llamaban, por ejemplo, a la movilización. Decían, bueno, parece que está sucediendo algo en Cuautepec, parece que está sucediendo algo en Centro Histórico, y buscaban que alguien que estuviera cerca confirmara esa información y la distribuyera a través de Twitter. Y una vez que se confirmaba con alguien
que decía, no, pues estoy aquí en Cuautepec y está llegando gente, esa conversación empezaba a ser retuiteada y empezaba a ser trending. Si te das cuenta, lo que plantea Víctor es que la función que tienen los medios, que buscan como dar cobertura a un hecho ya realizado, es decir, ex post, Twitter no, Twitter tiene la ventaja de que es simultáneo y está muy en función de organizar y orientar la acción colectiva. Es decir, la gente que reenviaba la información, lo que hacía era tratar de reforzar la información sobre el hecho, pero sobre todo organizar la acción en torno de ese hecho, ¿no? Entonces nos dimos cuenta, por ejemplo, que Twitter fue muy importante para la comunidad, no solo en términos de informarse, sino de activarse, de participar, de involucrarse. Y en ese sentido, esta red en particular, fue fundamental para que los distintos sujetos de la comunidad que están vinculados a la red tuvieran la posibilidad, o al menos la opción, de decidir de participar o no, ¿no? O sea, creo que es muy distinta la función que ambos registros tienen. ¿Hacen ustedes también análisis de Facebook, otra red social muy conocida y muy utilizada? Sí, es lo que queremos presentar luego. Ok. Bueno, entonces nos quedamos con esta idea en relación a cómo la cobertura sobre el conflicto de la UACM ha estado diferenciada por una mirada de medios tradicionales, en donde tú, Víctor, señalabas que hay una suerte de estigmatización del movimiento, de los actores, no se habla sobre los contenidos, sobre lo que se está luchando, sino que más bien se está enfatizando en elementos que pueden dar una lectura peyorativa hacia estos actores en lucha. Y por otro lado, unas redes sociales que están teniendo otro tipo de discusión y que tiene que ver más con una cuestión de organización del propio movimiento, inmediata, de ver qué está sucediendo en los planteles, etcétera. ¿Qué más, además de esto, en este momento de seguimiento, podríamos ubicar, Víctor? Sí, por ejemplo, en los usuarios de Twitter se componen de diferentes, categorías, ¿no? Tienes a un grupo, por ejemplo, de trolls que están con lo mismo, tratando de desprestigiar el movimiento o se montan sobre un mismo tema. Un troll es una cuenta hecha con el único objetivo de desprestigiar a alguien o de estar mandando información en contra de esta persona o grupo. Anónimos, absolutamente. ¿Y bots? Porque también se escucha el término bot. Los bots están más ligados a un programa donde están dando también tweets, pero ya sistemáticamente. No es una persona que da un argumento, aunque sea muy básico. El bot lo único que hace es mandar cierta información muchas veces para que se vuelva conversación. O sea, está programado. Está programado, solito el programita está dando los tweets. ¿Y aparece en el caso de la UACM? Sí, sí hay. Para identificarlos, hay diversas técnicas, ¿no? Por ejemplo, se baja toda la información de Twitter y se ve con qué periodicidad estuvo tuiteando, qué estuvo tuiteando. Por ejemplo, hacen una frase y como Twitter no te permite siempre tuitear lo mismo, le ponen un punto para que sea la diferencia. Una frase y ya después 2 puntos. La misma frase y 3 puntos, para que Twitter lo tome como que es algo diferente. Y puede estar 50 veces al día tuiteando lo mismo. ¿Esto es favorable a las autoridades de la UACM? ¿Es más utilizado por los críticos de la rectora? ¿Quién lo utiliza? ¿Y esto es pagado, Víctor? No podemos decir si es pagado. Lo que sí sabemos es de que utilizan patrones muy recurrentes las cuentas, que se podrían agrupar en un mismo grupo. Estas cuentas suelen ser en contra de los críticos de la rectoría, los que son los más. Muy bien. Vamos a continuar en la tercera sección de UACM, la mirada y la palabra. Regresamos en un momento. Gracias.
Esta mañana cuando salí de la casa creí que iba a salir de la casa y creí que iba a tener que espantar a los estudiantes. Los seres humanos vivimos con una gran fantasía. En el universo existe esto. Siempre van a mirar en el ocho. Que la Tierra siempre va a tener montañas. Nos hemos dado cuenta que esta es una evolución. Es todo evolución. Algunos fenómenos ambientales. Regresamos en UACM, La Mirada y la Palabra. Está con nosotros nuestro tercer invitado, Enrique Pérez Recendis. Él es egresado de la licenciatura en Comunicación y Cultura, trabaja actualmente en La Silla Rota y participa también en el Seminario de Investigación en Juventud en la UNAM. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Enrique, por estar aquí. Comentábamos en el segmento pasado sobre las redes sociales, sobre los medios tradicionales en relación a la cobertura del conflicto en la UACM. Hay algunos ejemplos que ustedes trajeron el día de hoy, tanto de los medios impresos como de los medios electrónicos, la televisión y Facebook y Twitter. Me gustaría, Gabriel, Enrique, que pudiéramos ver un video, comentarlo mientras este video se proyecta y que tiene que ver precisamente con los titulares sobre el caso de la toma de la sede Eugenia. El video espero que ahorita comience a correr. Aquí tenemos una primera imagen. ¿Qué es esto, Gabriel? Bueno, quizás habría que como situar este trabajo a partir de la colaboración que tanto Víctor como Enrique realizaron en este proyecto, en términos de primero hacer una selección de cómo en los medios impresos se va construyendo un relato que va instalando una imagen que criminaliza la movilización, que la despersonaliza, o sea, son gente enmascarada, no tienen caras ni tienen nombres, y en ese sentido lo que va construyéndose es una especie así como de objeto de la perversión, del daño, ¿no? Y en ese sentido hay una intencionalidad en todos los medios de mostrar como un lado negativo de la movilización, obviamente en función de beneficiar el relato de la gestión de la rectora, ¿no? Lo cual viene a ser corroborado con la manera en que los distintos medios presentan a la rectora como un sujeto mediador, como aquí lo vamos a ver, y lo escuchamos. Rectora, ¿qué tiene que decir ante esto? Buenos días. Buenos días, Carlos. Bueno, pues tengo yo que decir que la Universidad y la Ciudad de México está consternada por estos hechos de violencia dentro de la universidad. Efectivamente, un grupo de encapuchados, alrededor de 100 personas, con los ojos rojos, drogados, oliendo solventes, subieron a cada uno de los pisos del edificio de Eugenia, donde están las oficinas administrativas. Nosotros estábamos trabajando en el 6º piso, en la oficina de la coordinadora académica, porque tienen tomadas las oficinas de la rectoría en la Colonia del Valle, cuando nos avisaron que un grupo de encapuchados estaba irrumpiendo violentamente en el edificio de Eugenia, con sus ojos enrojecidos y armados todos de palos y tubos, algunos drogados, traían ahí la mona, solventes, pues. Solvillas. Todos los que vemos en las imágenes, ¿son estudiantes realmente? No, son muy pocos los estudiantes de la universidad, la mayor parte son gente de fuera, por eso van encapuchados. Universidad de López Obrador, esto fue lo que hicieron, jugar con el destino y el futuro de cientos y después miles de jóvenes que creen que ahí van a estudiar y van a encontrar una puerta a su horizonte y salgan con esto. ¿Tú participaste en este análisis de estas televisoras? Y me parece que todos fuimos testigos de cómo se califica a los estudiantes, sobre todo a los estudiantes que formaban parte de la huelga, y cómo se presenta a la rectora. Sí, hay dos cosas que hay que tener en cuenta a la hora de analizar los resultados del monitoreo. Uno es lo que se comentaba en los segmentos anteriores, que es sobre el sesgo informativo que hubo sobre la UACM, ¿no? No había notas, no había información, no había nada de la UACM en los medios antes de que estallara el conflicto, ¿no? Y en cuanto estalla el conflicto, hay una serie de criminalización, de deslegitimación,
y de victimización hacia las autoridades universitarias, ¿no? Y la criminalización es para la parte que está actuando críticamente contra rectoría, ¿no? Esos son dos elementos que creo que hay que tener en cuenta para empezar a hacer el análisis, ¿no? Y lo que hacen estos medios de comunicación, ya lo veíamos en los titulares y en el video, es reproducir de manera acrítica el discurso de las autoridades universitarias, de que la gente que tomó rectoría, la gente que tomó las instalaciones universitarias son vándalos, no son estudiantes, venían drogados, etcétera, ¿no? Y en ninguno de estos programas, en ninguno de estos noticiarios, se le da una oportunidad de réplica real al movimiento estudiantil, ¿no? Al CEL, a los trabajadores y a las amas de casa que también participaron. ¿Qué más estamos viendo aquí, Gabriel? Bueno, yo creo que una de las cosas que queda muy claro es que hay una colusión de los medios que obviamente tienen que ver con las apuestas de los poderes fácticos, con lo que está en el fondo de esta problemática, porque creo que este discurso de la rectora de instalar en el mal, ¿no? Una cosa etérea pero que produce daño en toda la comunidad movilizada, es como construir la idea de que toda esta gente que hemos estado en función de defender el proyecto no debiéramos estar en este lugar, ¿no? Y por lo tanto a ella debiera ser respaldada en su apuesta de desmontar lo que fue el origen de este proyecto, que era construir una universidad distinta para formar profesionales críticos. O sea, creo que lo que está en el fondo acá es que los poderes fácticos no es que estén apoyando una rectora, en realidad están apoyando un proyecto de transformar la propuesta académica de nuestra universidad, que obviamente va en contra la línea dominante de la educación superior, tanto mexicana como del mundo, de crear técnicos o profesionales funcionales al mercado, es decir, con una lógica absolutamente neoliberal. Es decir, lo que estamos viendo acá es cómo en los hechos los medios de comunicación, si no se contextualizan en términos de la línea editorial que apuestan en la cobertura que hace, dejamos de lado que no es que estén apoyando una rectora en realidad, sino que están se están coludiendo con la apuesta de esta rectora de destruir el proyecto educativo de la universidad. Gabriel, ¿cuál es la imagen de la vinculación? Es clara que hacen de López Obrador, de la figura de López Obrador con la UACM. ¿Cómo funciona esta imagen, esta figura, este político? Mira, sabes que una de las cosas que observamos en los medios, tanto en los medios impresos como electrónicos, que mucho del discurso que se construye desde la gestión de la universidad es un poco en reacción a la manera en que la comunidad movilizada va creciendo y se va extendiendo como esta idea de que en realidad el daño de la universidad no es algo que está asociado a la movilización, sino que está asociado más bien a la gestión de la propia rectora, ¿no? Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, que primero fue López Obrador en términos de identificar de que en la universidad existían tribus, ¿no?, de distintos partidos políticos que querían destruir y transformar la universidad en un botín, cuando en realidad es al revés, digamos, ¿no? Pero independiente de eso, lo que quizás quiero como enfatizar es que la rectora va construyendo el argumento para desmontar la movilización a partir de lo que los propios medios instalan, ¿no? Si recuerdan, una de las primeras cosas que dice la rectora es decir que el anterior rector estaba detrás de esta movilización, ¿no? Y el rector le responde, no estoy atrás, estoy adelante, ¿no? Porque efectivamente el rector es alguien que defiende el proyecto, lo instala y obviamente es algo que para él es fundamental defenderse, ¿no? Entonces, y ella empieza a decir, bueno, entonces si estás adelante, ¿no?, hazte cargo de esta movilización, etcétera. Creo que en realidad los personajes que van apareciendo tienen que ver con la solidaridad que ciertos actores políticos han tenido con el movimiento, ¿no? Y por lo tanto la rectora, en vez de reconocer esa solidaridad, tergiversa la información y los instala como líderes o supuestos mentores intelectuales de lo que es realmente una comunidad que se va organizando como sujeto colectivo en defensa primero de la legalidad y en ese discurso de la legalidad nos estamos dando cuenta que no estamos defendiendo solo la legalidad, sino que estamos defendiendo las posibilidades de seguir construyendo un proyecto que fue el que dio lugar a la existencia de nuestra universidad, ¿no? Ella asume entonces este discurso mediático de la existencia de una disputa interna perredista
las tribus de López Obrador y de Ebrard, y habla en el momento más crítico del conflicto de Antorcha Campesina y una serie de actores que parece que van a espantar a la gente. Eso sucede, digamos, a nivel medios tradicionales, pero ¿qué sucede en Facebook? ¿Qué sucede en Twitter, Enrique? Bueno, comentaba acerca de estos dos elementos que había que considerar en los medios tradicionales, que era primeramente el sesgo informativo y el otro la tergiversación o la editorialización o politización de las noticias, ¿no? Lo que pasa en Facebook y lo que pasa en Twitter es precisamente, funcionan como una especie de contrarréplica a los medios tradicionales, ¿no? El perfil que se llama UACM, yo soy 132 oficial. Lo tenemos en una imagen, en una primera imagen. Bueno, en ese perfil, en ese grupo, que a la fecha cuenta con más de 3.500 miembros, es como funcionar como una especie de foro donde se depositan varias informaciones, ¿no? Así se citan diferentes fuentes, diferentes periódicos, diferentes videos, pero se da la oportunidad de empezar a raíz de esos comentarios o de esos posts un debate, ¿no? Un debate sobre las diferentes posiciones que hay en la universidad, que me parece que es por donde tiene que pasar todo el debate de democratización de medios, que es finalmente la apertura de un debate sobre cualquier tema, ¿no? Mira, lo que tú preguntabas hace un momento, Aleida, en términos de si habíamos observado qué es lo que ocurría en las redes, con Víctor hace un momento veíamos cuál era el tipo de conversación y cuál era la función que tenía el Twitter en los distintos momentos álgidos de la movilización. Pero el Facebook tiene otro registro, quizás es lo más rico, porque el Facebook mezcla varios niveles que son, primero, de compartir información, pero no es una información que se asuma como neutra, es una información que claramente busca posicionarse en términos de contrastar la versión que hay en los medios tradicionales, y por lo tanto fue fundamental, sobre todo este portal, el que acabamos de ver, no solamente en términos de cuántos seguidores tenía, sino que más bien los posteos que habían eran impresionantes en términos de la cantidad de gente que se informaba y le daba el tweet de, o sea, el me gusta independiente que fueran o no de la universidad. Pero si nos centráramos solamente en la comunidad, creo que la comunidad, aparte del Twitter, usó el Facebook fundamentalmente para construir un tipo de información distinta a los medios, y en ese sentido tener una lectura mucho más cercana, no solamente a los hechos, sino que a las distintas posiciones que hay respecto a los hechos. Algo que señala Víctor, que creo que es importante, en este portal no solamente existía gente que estaba a favor de la movilización, había gente que también estaba en contra, ¿no? Y en ese sentido cuestionaba el planteamiento, pero la riqueza, algunos con una postura absolutamente provocadora, pero la riqueza de la existencia de estos sujetos es que permitía la articulación de los otros en defensa de la opinión compartida en la comunidad movilizada. Entonces, eso permitió no solamente un tema, además, argumentativo o racional, sino que un tema absolutamente emocional, donde la ironía, el humor también estaba presente. Claro. Vamos a continuar en UACM, la mirada y la palabra, con este tema del conflicto universitario de la UACM en los medios de comunicación. Regresamos en un momento. Gracias por continuar con nosotros. Rompeviento está dirigido a los actores políticos, sociales y civiles de México y del mundo. A los sectores académico y estudiantil. A quienes de manera individual o colectiva se han involucrado en acciones civiles y políticas tendientes a lograr democracia, libertad y justicia para todos. Y a quienes hasta hoy no han participado activamente en la transformación que nuestro país necesita. También nos dirigimos a la clase política nacional, a pesar de ser los responsables de la destrucción del país, y precisamente por eso.
Qué bueno que siga con nosotros. Esto es UACM, la mirada y la palabra. Comentaban nuestros invitados en el segmento anterior sobre la manera en que los medios tradicionales y las redes sociales hablaron en el caso de la toma de Eugenia. Hay otro ejemplo que ustedes traen aquí al programa que tiene que ver con la instalación del tercer consejo universitario. Si podemos acompañar el video en donde aparecen los titulares de la prensa y también algunas cuestiones de redes. ¿Qué tenemos aquí? Mira, quizás una de las cosas que debiéramos señalar al principio es que nosotros estamos mostrando justamente los medios impresos que se coludieron con la versión oficial, que buscaba instalar a la rectora como alguien preocupado por la educación y que estaba siendo atacada por este mal oscuro, sin cara, sin rostro, sin nombre de la comunidad movilizada, ¿no? ¿Cuáles son estos, Gabriel, estos medios? Yo más bien rescataría cuál es el medio que no entra en este conjunto, porque es la excepción, ¿no? Okay. O sea, en términos de medio impreso me parece que La Jornada, cuando hablamos hace un rato del caso de que la argumentación de la rectora para poder defenderse la recuperada de la propia manera en que los medios daban cobertura, el único medio que rompió esta lógica fue La Jornada. Y eso ameritó que la rectora instalara a Carmen Lira como alguien que estuviera como la autora intelectual de este movimiento que iba contra de ella y a través de ella de la educación pública. Entonces, en ese sentido yo creo que habría que reconocer abiertamente que la rectora no cumple este rol. Gabriel Enrique a López Dóriga. En donde fue agredida la rectora. Muchas gracias, Rosana Fuentes Verán. Vamos a ver la información. Esta tarde todo comenzó cuando se instaló el Consejo finalmente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Esto fue en el Museo de la Ciudad de México. Ahí académicos exigieron que se cumplan los acuerdos para la reanudación de clases después de más de 3 meses de paro, todo este curso escolar. Se intentó leer el documento de un acuerdo, pero los paristas se negaron y protestaron. Se pidió un receso de 5 minutos que se prolongó durante horas y luego la situación de plano se salió de control. Por la noche la sesión terminó violentamente. La rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Esther Orozco, abandonó la sesión del Consejo en medio de agresiones de integrantes de ese mismo Consejo Estudiantil de Lucha que había cercado las instalaciones del Museo de la Ciudad de México. Ahí va en medio la rectora. Tuvo que salir protegida por el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plasencia. Se ve claramente, Enrique Gabriel, esta construcción mediática de un discurso criminalizante de estos medios, sobre todo Televisa, ¿no? Tenemos a Televisa, a TV Azteca. ¿Cuál ha sido, hay algún, así como La Jornada que salió de este discurso, hay algún medio electrónico que haya salido de este discurso oficial en contra del movimiento de la UACM? Pues hubo, regresando al tema de la web y de las redes sociales, parece que hubo ciertos portales que dieron cierta dimensión diferente al conflicto, ¿no? Un tratamiento más contextualizado, pues. En el caso de La Jornada, por ejemplo, toda su plataforma web hizo un seguimiento constante, no a partir del estallido del conflicto, sino anterior incluso a la jornada electoral para la renovación del tercer consejo electoral, ¿no? Eso da una idea de cómo se fue construyendo la noticia en La Jornada con relación a los otros medios que solo daban estas notas cuando pasaba algo, ¿no? Cuando se tomaba Eugenia, cuando se tomaba Casa Libertad o cuando pasaba lo de la instalación del tercer consejo, ¿no? Eso es con respecto a los medios impresos. Y en Internet, pues yo destacaría el trabajo que hizo Somos el Medio, que me parece un trabajo muy profesional, muy serio y sobre todo muy contextualizado, ¿no? Porque siempre dio esta parte como de dónde se encontraba el conflicto, no resaltaba pues estos hechos negativos que son evidentes en programas como el noticiero con López Dóriga, con Hechos, y el noticiero de Canal 28 de Cadena 3. Quizás habría que enfatizar de que la relevancia, no solo de los portales, sino que de los distintos espacios que quisieron construir un relato mucho más cercano a incluso posiciones distintas, no necesariamente de tener una sola perspectiva, es que permitió alimentar justamente el debate que había a nivel del Facebook, ¿no? Es decir, la contraargumentación contra los medios, respecto a los medios tradicionales, se basaba en otros medios, ¿no? Concretamente, la versión que muestra Televisa sobre
el acoso y violencia que habría afectado a la rectora, deja de lado absolutamente, ¿no?, lo que ocurrió durante el día, ¿no?, que fue cubierto por otros medios, donde la gente de la red, que es la gente que la rectora tiene ahí como leales, ¿no?, que son 3 o 4 personajes que están ahí de manera insistente, estuvieron todo el día golpeteando en términos de llamar delincuente, de ofender a la comunidad que estaba fuera del Museo de la Ciudad. Entonces, cuando sale la rectora, en realidad existe una acumulación de tensión, ¿no?, que en realidad no permite, incluso a pesar de que habíamos gente que estábamos con la idea de que hay que tratar de evitar este tipo de provocaciones, pero de cierta forma no lo logras evitar con todos, ¿no? Y en Somos el Medio, ¿no?, hay un registro muy concreto de que en realidad la violencia, hay una violencia verbal, que podríamos llamar concretamente, ¿no?, de decirle a la rectora a un par de metros fuera Orozco, ¿no? Pero hay otro tipo de violencia, ¿no?, que tiene que ver con la gente que trata de proteger a la rectora. De la manera de protegerla es golpeando a la gente que estaba ahí, haciéndole saber su posición contraria a la rectora, ¿no? Entonces, creo que una de las riquezas que tienen estos medios electrónicos, como Somos el Medio, como la página web de la jornada, es posicionarse en un lugar que permite alimentar a la comunidad de elementos que no tienen que ver con visiones subjetivas, sino que tienen que ver con visiones políticas que tratan de enfatizar cuáles son los hechos, pero sobre todo, más que ello, cuáles son las distintas posiciones políticas respecto a esos hechos, ¿no? Entonces, al menos desde este proyecto que estuvimos trabajando con Víctor y con Enrique, uno de los elementos que más nos hizo valorar las redes es que junto con el humor que yo señalaba hace un rato, ¿no?, había un tipo de argumentación que tú no encuentras en los defensores de Orozco, ¿no? En los defensores de Orozco ubicas más bien consignas, ¿no? Pero la argumentación en términos de por qué es importante la defensa del proyecto lo veías no solamente en profesores, que fue lo más interesante, sino en los estudiantes, ¿no? O sea, sí permitió un grado de conciencia de la relevancia de este proyecto en nuestra comunidad estudiantil, y creo que eso es lo más rico que ha logrado esta movilización. Ustedes traen otras imágenes relativas a la instalación del Tercer Consejo Universitario, imágenes en Facebook, en Twitter, me gustaría que las pudiéramos comentar. Esta primera es Facebook. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Si te das cuenta, ahí existe como una versión argumentada respecto de qué es lo que ocurrió en el museo, ¿no? La relevancia de la elección de ese tercer consejo y la importancia que nuestra universidad vuelva al canal institucional de su funcionamiento académico de manera ya en una lógica de convivencia, de trabajar con el otro. Entonces, quizás lo relevante de la conversación del Facebook es que las posiciones que habían al nivel dentro de los integrantes de la comunidad movilizada es que convocaban a la gente a sumarse a un proyecto del cual éramos todos parte. Si podemos ver la siguiente. Es una conversación entre algunos usuarios. Claro, pero si te das cuenta, esta es una conversación donde resalta mucha animosidad como negativa, digamos, ¿no? Donde hay rabia y los calificativos con los cuales se nombra a la rectora responden más bien a cuál es el clima de encono que su propia gestión ha instalado al interior de la universidad, ¿no? O sea, esa cosa que sigue haciendo en realidad, ¿no? Tenemos Twitter también. Después aquí. Si te das cuenta aquí... no tiene que ver necesariamente con un debate que hay al interior de la universidad, sino que de gente que participa en la red, que tiene opinión sobre lo que ocurre en la universidad y tiene una posición más bien ética, digamos, ¿no? O sea, la rectora, que debiera ser la que buscaría la resolución del conflicto, lo que hace es aumentarlo. Muy bien. ¿Podemos seguir viendo algunas imágenes? Sí, hay bueno, es importante o interesante ver sobre todo en las imágenes de Facebook cómo a raíz de las notas que hay en diferentes periódicos o en diferentes portales o incluso videos que se llegaron a postear, a partir de ahí se desprende todo un debate, ¿no? Como decía, yo creo que esa parte es importante porque se dan argumentos en favor o en defensa del proyecto educativo, que finalmente es aquí como el conflicto, ¿no? Más allá de la permanencia o no de la rectora, creo que... El tema de fondo. Sí, exactamente. El tema de fondo es la defensa del modelo educativo de la universidad y vemos cómo
más allá de una defensa argumentativa racional, también hay una defensa emotiva, ¿no? Todos los que nos metimos al Facebook, todos los que nos pusimos a tuitear y fuimos a las marchas, sentimos sentimos pues esa universidad como parte de nosotros, ¿no? En mi caso, como egresado de la universidad, pues la defiendo, ¿no? Y la voy a defender en Twitter, y la voy a defender en Facebook, y la voy a defender en las marchas. Así como una conclusión, si es que podemos salir de una conclusión, porque el trabajo sigue, ¿qué es lo que estableceríamos a partir de esta observación en medios? Mire, yo creo que una de las cosas que habría que dejar muy claro es que si bien los medios fueron fundamentales como mediación, como espacio de configuración de una comunidad, esa comunidad se logra construir en el encuentro corporal, en el cuerpo físico, en las marchas, en la defensa de los estudiantes por parte de los profesores, en las reuniones que teníamos los profesores, en las asambleas que tenían los estudiantes, porque lo que logran las redes es que permites encontrarte con un sujeto desconocido que está en otro lugar de la ciudad, pero que participa de la misma manera tuya en esta movilización. Es decir, las redes son importantes en términos de ir construyendo esa subjetividad, pero en la medida que esa subjetividad no se materialice en el encuentro físico, en la calle, donde copas la calle, donde haces la marcha extensiva, en realidad tendría menos importancia como la que tiene ahora, ¿no? Gabriel, les agradecemos muchísimo, Enrique, Víctor, también, que hayan estado aquí con nosotros en UACM, La Mirada y la Palabra. Sinceramente, este tema queda abierta la invitación, y vamos a programar otra parte de este programa del análisis en medios, del análisis que están haciendo ustedes en medios, no nada más del conflicto, sino de su trabajo. Les agradecemos mucho. Estamos en UACM, La Mirada y la Palabra, Rompeviento Televisión por Internet. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches.